Gracias y paz, hermanos, a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Siguiendo con la enseñanza, el aliento de Dios, recordamos lo que decía Génesis 2:7, que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, de los cuales rescatábamos las tres palabras que es formó, sopló y ser viviente. Al ser el hombre un ser viviente, ahora puede ser instruido. Entonces nosotros vemos que toda escritura es dada por el aliento de Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Pues sí, la escritura, la palabra de Dios, es la exhalación de Dios. Las palabras pronunciadas por Dios son su exhalación. Por tanto, su palabra es espíritu o aliento. En Juan 6:63 vemos que nos dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, a través de esta enseñanza, Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros tenemos que guiarnos, esperar, ansiar lo que es su palabra, porque su palabra es su aliento de vida, es lo que realmente a nosotros nos va a vivificar. Nosotros no tenemos que preocuparnos por alimentar este cuerpo, esta carne. Tenemos que preocuparnos por alimentar nuestro espíritu. Por eso fue que Él, al hacernos un ser viviente, nos estaba dando esa vida que proviene de Él para recibir su instrucción. El antídoto contenido en la vacuna divina que contrarresta la decadencia de la iglesia es la escritura dada por el aliento de Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. La Biblia es el aliento de Dios. Este aliento es el espíritu y el espíritu da vida, como lo acabamos de ver en Juan 6:63, que el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que Yahshua, Jesús, nos ha hablado son espíritu y son vida. Cada vez que leemos la Biblia, debemos inhalar a Dios para recibir vida. Y cada vez que enseñamos, debemos exhalar a Dios para impartir vida a otros. ¿Qué comportamiento o qué acción más hermosa? Inhalamos su espíritu a través de la palabra. O sea, nosotros debemos primero alimentarnos, pero no para quedarnos nosotros, hacernos gordotes y rellenos de lo que recibimos. Nosotros tenemos que recibir para exhalar a los demás, para que los demás sean alimentados como nosotros lo hemos sido hecho. En Hechos 6:4 nos dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio, que quiere decir al servicio de la palabra. Nosotros no ganamos nada únicamente orando y comiendo palabra, orando y comiendo palabra. No ganamos nada. Nosotros tenemos que producir ese alimento, como lo es el alimento natural. Lo recibimos para que nuestro cuerpo genere energía que la vamos a usar en nuestras labores, en nuestros trabajos, en las cosas que hacemos. Una vez que hemos gastado esa energía, nuestro cuerpo siente cansancio, se siente débil y necesita nuevamente alimentarse. ¿Para qué? Para volver a producir energía y volver a seguir con las labores, los trabajos y las cosas que hacemos. De igual manera,
Espiritualmente, nosotros tenemos que entregarnos a la oración y al estudio de la palabra para alimentarnos. Y una vez que hemos sido fortalecidos y tenemos esa fuerza interna del Espíritu, tenemos que ponerlo al servicio de nuestro Señor, alimentando a nuestros hermanos, que ese es el trabajo de la evangelización. Debemos leer la Biblia con toda oración y petición en el Espíritu, a fin de inhalar a Dios, y debemos ministrar la palabra como espíritu, a fin de exhalar a Dios e infundirlo a otros. Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ven, el Espíritu, que es la espada, es la palabra de Dios, lo que está escrito precisamente en la Biblia. Desde la perspectiva divina, la Biblia es la exhalación de Dios. Desde nuestra perspectiva, la Biblia es el medio por el cual recibimos el aliento de Dios, lo cual nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, dice la palabra en 2 de Timoteo. Ahora bien, eso es útil en 4 aspectos. Veámoslos. Primero dice que nos enseña. La enseñanza es equivalente a la revelación. Enseñar consiste en descorrer el velo para que podamos ver algo de Dios. La palabra en Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcáis mejor. Vean qué hermoso. Dice al Padre que nos dé el espíritu, o sea, que sople su aliento divino sobre nosotros para que la sabiduría de Él nos dé la revelación de conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Es a través de toda la obra gloriosa que Él hace, de todas las cosas con las que nos bendice, de todas las formas como nos protege, que Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. Y nos va a cuidar como un padre amoroso cuida a sus hijos. Ahora nos dice, en segundo punto, que nos redarguye. La revelación que hemos visto nos redarguye. ¿Cuál revelación? La que nos acaba de dar en la enseñanza. Nos percatamos de nuestros errores, malas obras, defectos y pecados. En Isaías 6:5 nos dice: entonces dije, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Yahweh de los ejércitos. Claro, hermano, cuando nosotros buscamos al Señor a través de su palabra y Él se nos revela, el velo de la mentira de Satanás cae y nosotros nos damos cuenta de toda la maldad que hemos hecho o que estamos haciendo, porque somos de carne y débiles de espíritu. Mas el Señor ahora lo que nos está diciendo es: fíjate lo que estás haciendo mal y corrige tus pasos. Eso es el tercer punto, donde nos corrige. La palabra nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Primero tiene que enseñarnos para que nosotros entendamos en qué estamos mal. Ahora que entendemos en qué estamos mal, vamos a buscar la corrección. Porque después de ser redarguidos, somos corregidos. Corregir significa rectificar lo incorrecto, hacer que alguien retorne al camino correcto y restaure a una condición correcta. Eso es abrir los ojos y volver a las sendas correctas. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus pasos, nos dice Proverbios. Y el cuarto punto es que nos instruye. Ya que nos enseñó, nos redarguyó, nos corrigió, ahora nos va a instruir. Vea que no nos deja solos, pero tenemos que tener todo este proceso. Por eso es
que nos hizo nosotros un ser viviente para instruirnos. Instruir en justicia significa ser divinamente instruido a fin de disfrutar a Cristo como la justicia que se exhibe en nuestra conducta, y también significa ser divinamente disciplinado a fin de tener paz con Dios y con los hombres. Filipenses 3:9 nos dice: y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Ya en este punto yo tengo el conocimiento suficiente para saber que la justicia le pertenece a Dios y yo debo confiar en lo que mi Dios quiere de mí. ¿Cuál es el propósito? Romanos 8:28 nos lo dice. Y sabemos que para los que aman al Señor todas las cosas suceden para bien de aquellos a cuyo propósito han sido llamados. ¿Y para qué es todo esto? Bueno, según de Timoteo 3:17 nos lo va a indicar, que es a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Esa es la finalidad que Dios tiene con nosotros: formarnos, instruirnos, guiarnos y que nosotros estemos equipados para toda buena obra. Porque como es a Él a quien servimos, entonces es a Él a quien representamos. Recibir la palabra de Dios como el aliento de Dios a fin de llegar a estar constituidos de Dios equivale también a recibir la palabra de Dios como la espada del Espíritu, a fin de dar muerte al adversario de Dios, como nos lo dice Efesios 6:17. Satanás no solamente es el enemigo que está fuera de nosotros, sino también el adversario que está dentro de nosotros. Para afrontar este adversario es preciso que experimentemos el poder aniquilador de la palabra, orando la palabra constantemente de la Biblia para que ésta se convierta en la palabra que el Espíritu nos habla en un momento dado. Y es tan cierto esto, hermano, que Satanás anda buscando de qué maneras meterse dentro de nosotros. Por eso es que él busca tanto problema entre las personas, que las personas estén peleando, que hayan rencillas por cosas materiales, por situaciones personales. Y al nosotros darle cabida a Satanás que entra en nuestro cuerpo, entonces es cuando obramos las cosas con maldad. Pero si nosotros ahora, entendiendo lo que la palabra nos está diciendo y cómo Dios nos está formando y nos está instruyendo, entonces nosotros, fortalecidos en su palabra, podemos combatir al enemigo dentro de nosotros, expulsarlo y luego combatirlo fuera, que es llevando esa palabra de verdad a nuestros hermanos. Nos queda un último pasaje, que es entender al final qué es exactamente el aliento de Dios y cómo interactuamos con Él. En la próxima entrega lo estaremos analizando. Se te ama en el amor de Cristo.